Una trampa. Bueno, buenas tardes a todos. Esto para mí es un momento importante, ¿no? Por lo que vive la República. Vengo en moto de allá de Caracas. Estaba en un evento con el señor alcalde, estamos en el gobierno en la calle, en el barrio en La Vega, en El Encanto, creo que se llama El Encanto, y bueno, haciendo trabajos importantes. Actualmente estoy dirigiendo lo que es la dirección de comunas de la alcaldía de Caracas. Tengo una misión que es hacer comunas. Acabo de recibirla, estoy en eso. Es una de las tareas que dejó mi comandante Chávez como necesaria, como importante, y que sin duda alguna tenemos una deuda fundamental. Y que además de todo esto, lo más significativo de esa tarea es profundizar la revolución social, política que estamos llevando adelante. Viniendo de ese trabajo, gracias por la invitación a todos los camaradas que hacen posible, a Silvia, a todo el equipo, Rodolfo, Manuel y a todos, ¿no? Y especialmente ustedes en estas tierras. Efectivamente nací por aquí. Yo soy morreño matasanto, es decir que tengo sangre por acá. Y estaba viendo algunos árboles que en estos árboles me pasaba yo montado. Imagínense ustedes, no existía esto. Uno caminaba y pasaba, ese puente era un puente de cuerdas, no existía nada de concreto, y nos la pasábamos bañando ahí en la estación del tren. Hay un pozo que todavía está ahí, donde el tren cargaba agua, ¿no? Y entonces ahí fue donde aprendí a nadar yo, uno de mis primeros pasos. Y también aquí estaban construyendo los enanitos, esto se llamaba así, no sé cómo lo llaman hoy en día, pero el Parque de los Enanitos. Pues yo soy morreño, soy de aquí, viví apenas 3 cuadras de acá. Y cuando hago toda esta descripción, cuando uno es muchacho y se encuentra con esta naturaleza y todo este ambiente, uno se va llenando, ¿no? Y va formando el espíritu, el alma, y dándole molde a lo que uno después puede hacer. Puede terminar siendo un delincuente, un traidor, un oligarca o un revolucionario. Este país está lleno por todos lados de fábricas de revolucionarios. Este país, y fundamentalmente en Valencia, Carabobo, nacen revolucionarios. Es verdad que para este evento, que tiene mucha importancia hoy, yo diría, voy a atacar este tema desde el punto de vista politológico. No lo voy a hacer como historiador, porque no soy historiador, afortunadamente para mí, soy politólogo y especialista en historia de las ideas. Ese es todo mi trayecto intelectual que he venido madurando en los últimos años. Y lo más importante para mí, más allá de las anécdotas y las referencias históricas, que obviamente hay que hacerlas, es hablar de la Cociata hoy. Yo diría, para introducirme, que estamos en una especie de cociata. Y eso es para agarrar patinitos, ¿no? Porque es interesante, importante estudiar la historia, porque nos ayuda, es una conexión desde allá a acá. Hay una referencia importante de hechos, eventos, de personas, que cuando lo entendemos, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar, evaluar, comprenderlo, leerlo o seguirlo, empezamos a darnos cuenta que está aquí presente mucho de eso que estaba allá, porque son los mismos personajes, héroes, luchas, es el mismo territorio. Y uno pudiese decir el mismo factor que en aquel momento creó todas aquellas condiciones de ruptura y revolución. El imperio atacando, ¿no? Tenemos un imperio gringo europeo en este momento que tiene una ofensiva total. Siempre la ha habido. Hemos tenido momentos muy críticos, pero teníamos un superhéroe, se llamaba Chávez, que se ponía su capa y salía a defendernos a todos.
hoy en día está muerto. Así nos dice la oposición. Chávez está muerto para hacernos poner molestos y para provocarnos. Nos dice, Chávez está muerto. No, es verdad, Chávez está muerto desde el punto de vista físico. Pero justamente el Chávez que vive, el Chávez que está vigente, el Chávez que formó y creó todo esto, que es un espíritu, viene por ahí, anda por todos lados. Con esas palabras me movían todo, ¿no? Acordando tantas conversaciones con mi comandante. Y yo vengo de La Vega, barrio pobre, pobre, y esa gente pariendo y pidiendo cosas, pero qué sabroso es encontrarse con ese pueblo, porque es encontrarse con Chávez. Uno escucha a Chávez. Es impresionante cuando ese pueblo acude, reclama, expone, se alegra, llora, porque entonces uno entiende la magnitud y la profundidad y el alcance de lo que es el hombre Chávez. Y entonces uno empieza a sentir fuerza, espíritu, crece, se siente vivo y empieza a tener una interacción directa con el propio comandante. Pero hay que ser revolucionario para eso. No se puede ser godo, no se puede ser cobarde. Hay que estar dispuesto a abrir simplemente el corazón. No hay que tener una pistola, no hay que andar gritando, no, abrir el corazón. Cuando uno abre el corazón, ¡bah!, entra esa luz y esa energía que le dice, eres revolucionario, eres chavista. Y entonces uno empieza a trabajar y a abrir cambio. Para eso estoy aquí, para tratar de hablarle a ustedes de lo que estamos haciendo hoy, desde allá, enfrentando esa realidad histórica. A la Cociata no le podemos llegar, a mi juicio, sin entender el contexto. Podemos obviamente dar una serie de relatos y acontecimientos de lo que fue ese acontecimiento propiamente dicho. Esa ruptura, pudiese llamarlo uno, los que trabajamos y somos especialistas en todo el estudio del poder constituyente, uno tiene que darle necesariamente a la Cociata el entendimiento de un proceso de ruptura. Eso lo llamaría uno de los filósofos más importantes, que tiene que ver con mi tesis de grado incluso, Antonio Negri, lo llamaría el acto constituyente, la Cociata. En aquella época, estamos hablando de 1826, pero no le podemos caer a la Cociata, una vez más, y con ello a todo ese proceso político que se dio en esa gesta, sin entender obviamente el proceso venezolano y ir a la génesis del proceso venezolano como revolución, que es 1810, sin duda alguna, 1810-1811. Y se crea, digamos, la revolución, para no llamar la república, se crea la revolución. Pero esos dos acontecimientos, en el 10 y en el 11, necesariamente hay que irse a todo un proceso atrás que lo acompaña, que crean esa independencia, que es un proceso de resistencia, es un proceso de lucha, es un proceso de construcción teórica, de sobrevivencia, pero también de amor, que se viene gestando durante unos cuantos siglos. Desde la llegada de los caballeros acá, por llamarlo de una manera decente ante ustedes, los señores que vinieron con su espada y su cruz a darnos palo para acá. Desde ahí empezó eso. Ahora, ¿por qué yo hago esta referencia atrás y de manera genérica? Porque hay otros acontecimientos que tienen referencia acá. Venezuela y este territorio siempre ha sido epicentro de luchas y de transformaciones importantes, no tan solo para nosotros, para ustedes, sino para el mundo. Y no es que hay muchos historiadores, de que aquí se han referido algunos, que suelen jugar mucho con esto de los datos históricos, con esa pedantería de leer y citar cuatro cosas y a partir de ahí creerse intelectualmente algo. Entonces, claro, eso los hace llegar a una posición de erudición que hacen tener un lenguaje con ellos difícil, ¿no? Uno no puede entenderse. Carta tal,
broma, no lo digo por los camaradas que están presentando, lo digo por esos historiadores, ¿no? Y entonces, eso se han dado el lujo al banquete durante años, subsidiado por no sé cuántos gobiernos, bueno, afuera y de adentro. Les han dado exclusivamente todos los documentos, archivo de Miranda y todos esos archivos, para que hagan, deshagan, inventen y teoricen, creen doctrina de por qué debemos ser unos dominados. Así es fácil. Y entonces han escrito, han llevado eso a la escuela, a la academia, nos han formado. Desde la ridiculez más sencilla de ponernos a hacer el acto de Colón, que somos unos indiecitos, la flecha y no sé qué cosa. Ese acto tan ridículo, que no sé, muchos de nosotros, por lo menos yo lo viví bastante. Hoy en día creo que ya gracias a Dios como que no lo viven, pero uno era el indio, entonces venía uno y le dan el palo. Eso no es horrible. Eso. Hasta discusiones académicas. Hoy en día, yo no es que voy a deferir de mi hermano acá, pero ciertamente yo veo el mundo intelectual hoy en día, académico, de estos historiadores, bien vacío. Hay una larga tradición de todos ellos que vienen creando y estudiando todo lo que ha sido el culto a Bolívar y se han hecho especialistas en Bolívar. Y Bolívar, imagínense, en España hay todo un edificio más grande que esto, donde hay puros textos de Bolívar. En España, en Estados Unidos y en muchos otros lugares hay enciclopedias, y ha escrito todo el mundo de Bolívar. Pero los de aquí de Venezuela, que les han pagado en todo en dólares, que se han hecho especialistas sobre Bolívar, sobre todas las cosas han desarrollado el famoso culto a Bolívar. Y ese culto a Bolívar, para dos cosas fundamentales. Uno, dejarlo allá muerto, sin tocarlo, sin poder tener acceso a Bolívar, verlo como una foto. Y en segundo lugar, llevar la historia a donde ellos les conviene, a esa historia de tutelaje, a esa historia de que somos un pueblo salvaje, rebelde, y que por lo tanto somos ingobernables, ni siquiera Bolívar pudo, y los demás somos monte y culebra. Eso es básicamente la tesis. Cartas, documentos, escritos, pero ahí está. Bueno, hasta que llegó Chávez, que hizo una ruptura. Chávez, que es un militar, que no es politólogo, no es historiador, es un revolucionario. Llegó y hace una ruptura total de esa vidriera donde tienen a Bolívar, lo baja del Olimpo y lo trae para acá, mira, de manera práctica. Cuando uno estudia a Chávez, hay que estudiar a Chávez. Cuando uno estudia a Chávez, lo que él dice de Bolívar, hay una doctrina viva, como si usted saliera de aquí, qué hacer a la hora de una emergencia. Así como ustedes le digan ahorita, si hay un terremoto, abra la puerta, escóndase, no sé qué y tal. Bueno, leyendo a Chávez, sobre Bolívar, él dice, bueno, si vienen los gringos, haga esto y tal cosa. Chávez ha escrito todo. Chávez es tan inmortal que pasaremos 200 o 300 años descubriendo a Chávez sobre lo que Chávez escribió, entre otros de Bolívar. Entonces tenemos doctrina, pero para aquellos que creen que lo han matado, para aquellos que creen que lo han metido en una vidriera, porque ahora resulta que Chávez lo están tratando de meter culto a Chávez. Están creando el culto a Chávez, la oligarquía están poniendo hasta verruga, le ponen el bailecito, ¿cómo se llama? Pero entonces, hay dos, para mí necesariamente hay que entender dos procesos revolucionarios. Voy a ser bien corto en eso para no extenderme mucho, pero créame que tiene una dimensión muy importante. Yo citaría necesariamente la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, para no irme a la inglesa, que también tiene de una u otra manera una relación importante con esta tercera revolución, que vamos a llamarla la Revolución Bolivariana, o la primera parte de la Revolución Bolivariana, o la emancipación del 10 y el 11. Pero cuando uno va a la Revolución temprana, digamos, la norteamericana del 75, 1775, 91... todavía nosotros vemos en 1860 Revolución Norteamericana. Y eso es una curva y una interacción de eventos que da para hablar de esa revolución en todo lo que usted le dé la gana. Pero finalmente usted pudiese detectar ahí un gran concepto, que es el concepto imperial. O sea,
Si algo desarrollaron los norteamericanos en toda esa trascendencia de discusión política, de hechos de guerras y todo eso, fue el concepto de imperialismo. Si en la historia ha existido un pueblo, una sociedad que ha entrado a discutir, a formar, a construir el concepto imperial, es ese pueblo, sometido a una serie de realidades. Eso no estoy dando opiniones ni juicios favorables o no sobre el pueblo en sí, sino que eso ha sido la realidad sobre lo que se ha montado ese pueblo. Y entre otras cosas sale de ahí, vamos a hablar de la nomenclatura, vamos a hablar de la metodología, pudiese decir algunos politólogos, de la forma política. Si algo sale de ahí es el concepto famoso de federación, que es un concepto bastante complejo de manejar, pero simple y sencillamente tiene que ver con dos características fundamentales. Uno tiene que ver con el concepto de expansión y el otro tiene que ver con el concepto, digamos, de propiedad y de dominio que tienen eso. Y ese es justamente el gran concepto de imperialismo. Eso sale de esa revolución, para hablar teóricamente o politológicamente. La Revolución Francesa, para algunos, digamos, es como el otro elemento. Es esa revolución fracasada, esa revolución muerta. Pero lo más importante no es la revolución en sí, que dejó algunos elementos interesantes para lo que pudiésemos hablar de ese derecho natural, aquellos que son especialistas en derecho, y todo lo que eso trajo para lo que llaman algunos abogados el derecho positivo. Sí, sale algo de ahí. Y con esa, digamos, expresión o ese entendimiento y ese desarrollo doctrinario de ese derecho positivo, sí sale algo muy importante, que efectivamente salen principios sobre lo que es la humanidad que son interesantes, mas no son conclusivos y no son suficientes. Estamos hablando que en esa primera etapa, entre 1789, 90, 93, todavía estamos hablando de esclavitud, estamos hablando que los negros no existen, las mujeres no existen. Entonces, eso que se discutió ya como principios universales, estamos hablando de un universo bien pequeñito. Y fundamentalmente tardía ya la revolución entre el 90 y del 95 en adelante, 99, ya con la llegada de Napoleón hasta el 2002 o 1802, 1804, estamos hablando ya de el incipiente capitalismo a través de esa revolución. Pero digamos, esas dos revoluciones son fundamentales. ¿Para qué? Para poner como referencia la revolución venezolana. ¿A qué se enfrentan ellos? A toda una dinámica de cambios estructurales que se viene dando en el mundo, donde estas tierras tienen que ver con eso, el dominio colonial fundamentalmente, y con ello toda la doctrina que viene recuperando y que viene trabajando sobre todo la Iglesia Católica. No es la única, todas las, digamos, todo ese poder teologal que sale de las religiones protestantes, todo eso está en discusión, pero fundamentalmente la Iglesia Católica, por lo menos lo que tiene que ver con nosotros. Y eso que, digamos, aterriza acá de manera importante, esa lucha que es de allá de Europa, viene para acá. Bolívar, un joven, unos 20 y tantos años, ese encuentro con Miranda y toda esa interacción con Miranda que sin duda alguna lo marcan y le dan a él elementos doctrinarios de convicción para poder crear esa estructura que él va diseñando, que es Colombia, que es Colombia, la grande. Es esa gran Colombia, es esa patria que se pensó ahí. ¿Y por qué? Porque sencillamente Miranda y todos ellos en ese momento, pero Miranda fundamentalmente, era obvio, vio el problema igual para todo el mundo. Y de ahí Miranda recorriendo todo el mundo, para algunos un loco, tratando de explicar su nueva tesis, humanista, totalmente, aunque fue un combatiente, un revolucionario en Francia, tiene esa diferencia conceptual y política doctrinaria con Francia y pretende y quiere ofrecer al mundo otra dimensión de su humanismo. Por ejemplo, el tema indígena en Miranda. Cosa revolucionaria para el momento, que ni siquiera con Marx, ya en el 60, 1870 para allá, ni siquiera con Marx eso existe. Seguimos siendo unos condenados indígenas para hablar de revolución. Es muy importante la revolución de trabajo, la revolución social en Marx, pero desde el punto de vista para nosotros en América, nosotros no existimos en esa discusión todavía en el 70, 1870 allá.
Estamos hablando ya entre Alemania y ya las nuevas revoluciones, que finalmente se dan casi en principio del siglo XIX, del XX. Pero entonces, eso, digamos, la revolución venezolana, esa primera revolución que rompe para todo el continente, tiene como adversidad, como enfrentamiento, todo el marco teórico, doctrinario que vienen creando todas aquellas revoluciones. Y además, digamos, conceptualmente y doctrinariamente, que tiene esa tremenda dificultad, para los militares es algo importantísimo, porque Miranda justamente es derrotado, y ahí es una de las dificultades, y cada vez que entremos en esa romántica manera de ver el duelo entre Miranda y Bolívar, si no entramos en el estudio militar por lo menos y doctrinario, no lo vamos a entender nunca. Pero estamos hablando de dos personajes totalmente diferenciados en el punto de vista del término doctrinario en lo militar, que es fundamental para la época, porque lo militar era el partido político, por llamarlo así, era la organización social, igual que el cura y igual que el abogado. Entonces, Miranda es el clásico guerrero europeo, que tiene logros importantes allá mismo en Europa, pero que aquí no funciona. No funciona, y esa es la verdad. En el 11, el 12, Miranda es derrotado en su tesis. Y se enfrenta además a unos muchachitos, a unos jóvenes, que vienen con la cabeza encendida, haciendo revolución, y le dicen, eso no es por ahí, estamos en otras tierras, de aquí se maneja de otra manera. Estoy hablando sarcásticamente, dice que él me dice y todas esas cosas, ¿no? Así no debería hablar un politólogo, pero para tratar de hacer ameno esto, ¿no? Pero efectivamente, Bolívar organiza el componente cívico-militar que va a dar la gran ruptura al imperio español, que es el imperio más poderoso de Europa. Acaba de vencer al propio Napoleón, venía de vencer a los moros durante no sé cuántos siglos, y acaba de vencer a Napoleón, y viene la reconquista a través de esto. Todavía Bolívar se enfrenta a eso, y estamos hablando del 10 en adelante, el 12, 13, pero ese es el gran ejército español de Fernando. Ciertamente la afectación de todo lo que fue Napoleón y todo eso, pero es que lo venció, claro, por situaciones que también estaban pasando en Francia. Pero esa es la dinámica mundial a la cual se están enfrentando. Bueno, Bolívar se enfrenta a eso. Y lo llaman, muchos lo llaman el general en retirada, lo llaman el jefe de las escaramuzas, y hay muchas críticas para lo que es todo el estudio del Bolívar militar. Hablamos aquí de que Páez es un genio militar, sin duda alguna, tiene unas batallas muy importantes, pero el gran genio militar es Bolívar, no nos equivoquemos. Más número de batallas, las estrategias que se planteó, y de ahí, cuando él sale derrotado Miranda, y esa famosa discusión que si lo entregan o no lo entregan, todo ese proceso político que se ve ahí, Bolívar sale justamente a conformar el gran ejército libertador, a través de la creación de la milicia. Y ya hay una diferencia sustantiva importante en aquellos modelos revolucionarios, tanto en inglés, en la norteamericana como en la francesa. Porque aunque en España, Francia y Estados Unidos estamos hablando de milicia, el concepto es totalmente diferente. Es la milicia donde estaba Bolívar al principio, milicia de propietario. Milicia bolivariana ya es otro concepto totalmente, es negro, es pobre, es indio, y además con un diseño para la operatividad, la estrategia y la táctica totalmente diferente. Avance o desplazamiento a los objetivos y movimientos, todo un despliegue a través de miles de kilómetros, no tan solo ya en nuestra tierra, cuando viene de Colombia, la primera ofensiva, sino ya en la parte ya después del 21, sobre todo cuando se va al sur. No hay otro militar en el mundo que haya hecho algo como eso. Claro, es totalmente opacado. Bolívar es ridiculizado en ese sentido. Pero estamos hablando de un genio militar y por supuesto político. Y eso hace que Bolívar no tan solo vaya a la parte militar y dé la estructura militar, sino que le dé textura
al elemento político, institucional y jurídico. Y de ahí la idea de Colombia la Grande, que finalmente se materializa por allá entre el 18 y 19. Bueno, pero para ya aterrizar en la Cosiata, que es la ruptura importante, sin duda alguna PAE, que nace, digamos, de ese campo. Y es importante esto porque este individuo tiene un manejo, un adiestramiento de todo lo que es el campo, el terreno, muy parecido a lo que eran nuestros guerreros indígenas, por cierto. Pero es un hombre diestro totalmente en el campo. Y lo hace ser totalmente un victorioso ante tropas entrenadas, calificadas, adiestradas. Las destruye totalmente, ruptura, sorpresa, manejo del instrumento militar con una facilidad de lanza. Mientras habían individuos con florete y todo eso, con una lancita reventaban más rápido, que el tipo mientras cargaba venía, no sé qué, le salía con un caballo del medio del agua. No sé si usted caía a meterse en el río, sale un caballo con una flecha, una broma. Eso es PAE, los destroza. Bueno, sin duda alguna, un héroe. Y pudiésemos, obviamente, perdónenme que esté haciendo estas cosas así, no se hace, para los historiadores es terrible. Gracias a Dios que yo lo puedo hacer. No soy ni historiador y soy político, me agrada meterme con los historiadores. También con los abogados. Pero, fíjense, cuando le damos, entendemos todo lo que es ese proceso de ruptura, la formación del Ejército Revolucionario o Libertador, y lo que es la organización que da Bolívar y la presencia de PAE, que termina finalmente, pudiésemos decir eso, termina, entre comillas, termina en la batalla de Carabobo, porque ahí es donde es la independencia, aquí es donde nace la república, por ahí se la pasa Sarah Romer todos los días diciendo eso. Bueno, mal bien para nosotros, porque aquí hay gente que viene a decir que los godos, pero yo por lo menos soy hijo de godos, estoy metido aquí, yo no puedo llegar ahí de lastrarme de mi sangre valenciana. Soy valenciano y con mucho orgullo, ¿no? Estoy en Caracas, mi comandante me mandó para acá muchas tareas, pero llevo a Valencia aquí en mi corazón, llevo a este parque, estaba respirando, viendo esos animales, viendo todo esto aquí, y yo recordando, porque como dije, aquí me formé como revolucionario, en estas calles. Ahí me la pasaba con Quemado. ¿Saben quién es Quemado? ¿Ah? Quemado es el papá de Bernardo Valencia, de los toreros, y entonces tenía sus caballos ahí, y nos montamos y le damos palo, ese cayó, otras cosas hacíamos con las burras y cosas raras, pero sobre todo con los caballos. Así que nosotros somos del barrio allá arriba, de allá abajo, ¿no? Y entonces, bueno, uno era muchacho, tenía 12 años, 11 años. Allá están los muchachos, ¿saben qué son? Pero entonces, uno agarra sentencia aquí, y aquí, así como pongo ese sarcasmo y ese chiste grosero, no vayan a seguir ese ejemplo los muchachos hoy en día. Pero bueno, uno vivía aquí en estas condiciones. Pero aquí aquí salieron también las bandas armadas de los ADECO. Traer los camaradas y los amigos los Malpica. Entonces salían las grandes bandas a atracar, a matar, a Caracas y a todos los lugares del país. Eso es San Blas, parroquia. Difícil crecer en el medio de eso. Si a uno lo amarraban en un pote y si que no se soltaba, lo pasaban por el filo. Cosa rápida. Y lo que hoy en día es tan común en muchas partes y matado y no sé qué, eso era nuestra escuela, trasbordos, cosas. Entonces esa es parte de mi formación, no es nada más el campo, la diversión, es parte de esa realidad social que hoy me tiene, por ejemplo en el barrio allá en La Vega, sabroso reunirse con ese poco malandros y gente ahí, ¿no? Gente de pueblo y gente muy humilde, esto, pero también los malandros, ¿no? Pues no puede llegar allá, entonces no, los malandros no. Gente malandra que quiere cambiar, malandros que quieren aportar a esta revolución, que han sido apartados, que han sido calificados, hay que recuperarlo, o menos que hagamos, empecemos a matar a todo el que digan que es malandro. Que eso, bueno, yo no estoy de acuerdo, ni Chávez estuvo de acuerdo, y creo que este pueblo jamás tiene esa conciencia. Pero estamos dispuestos a darle vida y amor a todos ellos, a esos muchachos. Y entonces eso uno se siembra aquí, ¿ves? Porque a uno lo acostumbran a tener el valor, la disciplina, la energía para enfrentar esas cosas, ¿no? Y la experiencia. Pero volviendo al caso nuestro, para la Cosiata,
Es aquí en Carabobo donde se da la gran batalla. Imagínense ustedes, perdonen que me traigo esto aquí, voy a hacer como los historiadores, con una liana, me voy a traer así, de 1821 para acá. Pero imagínense ustedes que estemos acá y nosotros seamos el Ejército Libertador y le acabemos, imagínense que está el niñito este allá al otro lado y le caemos a palo todito, estamos en guerra, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo que no es ese. Le caemos a palo y lo vencemos. Que con maniobras súper atrevidas es el que logra dar un sello importante a la victoria. Bueno, pasa a ser el papá de los helados acá, el cacao. Ese es el padre que estamos hablando. El victorioso de Carabobo. Y obviamente reconocido y le hacen fiesta, y aquel individuo que anda a caballo, que es humilde y todo eso, bueno, pasa a ser general en jefe, jefe de poder político. Y justamente entre el 21, inmediatamente sale la gran discusión de, bueno, vamos a crear Colombia la Grande, ¿ves? Congreso, la Constitución de Cúcuta. Inmediatamente, y Bolívar, epa, la victoria no es esta, la victoria de nosotros es todo el continente, y se va, empieza con su campaña del sur, va, viene, crear Bolivia. Crear Bolivia era quitarle el virreinato a los europeos, y además a las nuevas élites que estaban saliendo en el sur, que ahora es que uno los ve medio negritos, pero en aquel momento, todavía, antes de Chávez, los negros para abajo del sur, nada que ver. A los indios los escondían, los tienen allá por allá, a palo limpio en Chile. Ahorita es que están saliendo un poquito los indios, los pobres, los que no tienen dientes, para allá. Pero todos se los escondieron. Los aniquilaron, las dictaduras, y sobre todo en la época de la colonia, nada que ver. Casi todos venían directamente de Europa, se mantuvo esa oligarquía. Bolívar se enfrenta a esa realidad y va a dividir políticamente el sur, porque era prioritario para poder sacar el ejército español de todo el continente. Bolívar un poco más atrevido, iba para el norte, México, incluso pensó Puerto Rico y la propia España. Bolívar estaba incendiado desde el punto de vista político, algo así como Chávez. Chávez estaba incendiado, iba para Rusia, iba para el Medio Oriente, iba para China, con ese avión y el Camastrón. ¿Se acuerdan del Camastrón? ¿Cómo le sirvió ese avión? ¿Verdad que Chávez está bendito por la humanidad, por el cielo? Porque ese avión, nosotros andábamos en el avión y los truenos pasaban, y uno andaba era rezando de aquí para allá con ese avioncito. Y se movía, pero no, se caía como 800 metros, y uno se empezaba, y mi comandante comiendo. ¿Qué pasa? No sé. Pero bueno, había que tener guáramo, pues no podías ir, mi comandante, estoy asustado. Usted sabe que una vez yo le dije a mi comandante, mi comandante, que no le puedo decir cosas, porque yo le tengo miedo. Tú eres pendejo, mucho, y empezó a formarme ese lío, ¿no? Cuando uno no le hablaba, uno tenía que saberle decir cómo decírselo, ¿no? Pero había uno, estamos hablando de un personaje con una magnitud, que los que trabajamos éramos su guardaespaldas, los que trabajamos con él, quedábamos entre sorprendidos y a veces él. Yo me acuerdo que venía la gente y le daba papelito y le daba golpes al presidente, uno tenía que quitarle. Y uno tocaba a alguien y el lío que le decía a uno, mi comandante, uno duraba como 3 días llorando. No se sentía culpable por mi culpa. Porque no le gustaba que le tocaran a nadie. Y había gente que lo agarraba, Chávez, no te vayas. Y lo agarraban por la oreja, por el pelo, por la mano. Entonces uno tenía que quitárselo. Pero tocar a alguien y él se daba cuenta, entonces no era fácil. Cuando uno de los problemas que tuvimos con la seguridad de Chávez, yo no tengo la menor duda que a Chávez lo mataron los gringos. O sea, yo soy especialista en seguridad y no tengo la menor duda. Claro, mi comandante no era fácil, ¿no? Toda la seguridad. Cuando llegamos al gobierno, inmediatamente quien montó la seguridad del presidente Chávez fue el Servicio Secreto Norteamericano. Estaba ya la DC cuando el momento, y llegaron los gringos a montar la seguridad de Chávez, a enseñarnos a todos los que estábamos ahí en la seguridad de Chávez, cómo cuidar a Chávez. Entonces, por ahí imaginar. Por cierto, muchos de ellos le dieron pasaje y cosas, se lo dieron para el norte, y son los que meten Chávez preso el 11 de abril. Y yo los combatí, los perseguí. Imagínense que yo siempre pongo esta anécdota, ¿no? Para que nos ubiquemos. Yo era su jefe de seguridad, y salía a la caravana, y yo estaba por allá por otro lado, ¿no? La otra puerta, pues el presidente iba a salir por tal lado. Entonces como el presidente se iba, y a veces salía en peluca y a veces se iba solo en el carro, o sea, no era fácil, ¿no?
No, no era fácil. Se metía en una panadería y yo, ¿qué es esto? O sea, en 5 minutos hacía ruptura de todos los protocolos de seguridad. Pero uno se quedaba así parado y él se iba, se lo llevaban. Después yo tenía que irme en taxi persiguiendo a la caravana para donde estaba el presidente. Y yo era jefe de seguridad. Se podrán imaginar. Pero un personaje, ¿no? Abrazando a los indigentes, abrazando prostitutas, se metía cosas, le daban de comer así, un indigente, y le daba de comer y comía. Uno tenía que andar, no, Dios, pecado concebido y cosas de esas, ¿no? No era fácil, ¿no? Pero no tengo duda de que los gringos, aprovechándose de esa situación, lo sembraron y tenían que hacerlo ellos para poder hacer todo esto que están intentando hacer ahorita. Pero no tengo duda del tratamiento y toda la intención que ha habido sobre mi comandante. Pero bueno, nos ha durado mucho, nos ha dejado una cantidad de elementos doctrinarios y políticos, y bueno, hoy nos permite estar acá en este momento, una dificultad tremenda como tuvimos el 14 de abril de ahorita. Aquí estamos, en paz, en democracia, que son sus dos líneas centrales: revolución pacífica, democrática y participativa. Y aquí está, con dificultades, con lo que sea, pero aquí está esta revolución. Y eso viene de allá, ¿no? Porque justamente él estudió todo esto. ¿Qué dificultades tuvo ese gran hombre, Bolívar? Lo dejaron solo, lo traicionaron. Páez, el gran guerrero, ¿qué hace este individuo? Bueno, ciertamente se rodea de todas las oligarquías, pero es que entre el 21 y el 26, 1821 y 1826, todo ese proceso, y podemos hablar de la cociata en el 26, pero es que del 21 al 26 se están cayendo a palo por el poder. Bolívar está afuera, va y viene, manda, y aquí se están cayendo a palo las oligarquías por el poder, y agarran a los grandes cacaos, a Páez, a Santander, y aparte de todo el poder económico de algunos de esas grandes familias como Peñalver, y bueno, básicamente empiezan a crear una estructura. Bolívar ya es un obstáculo. Déjalo por ahí ese loco, que además repúblicas aéreas y no sé cuántas cosas que crearon sobre Bolívar. Pero desde el 21 al 26 hay todo un proceso evolutivo para crear finalmente la cociata, que es la ruptura. ¿Y por qué digo yo esa ruptura tan importante, y el hoy sobre todo? Porque, bueno, nosotros nos conseguimos ahí con la traición, efectivamente, pero sobre todo, y por eso puse como referencia las dos revoluciones previas, que el concepto de nación que viene de Europa es un concepto sobre la propiedad, es un concepto que tiene que ver con las oligarquías, totalmente diferente a lo que plantean los libertadores nuestros, o sobre todo Bolívar, porque sabemos que Bolívar y su propuesta no tuvo tampoco, no fue aceptada de inmediato. Por ejemplo, liberar a los negros. Bolívar tuvo problemas con todo eso, las tierras, problemas en las tierras, que era además el poder político. La organización militar estaba en el poder de las tierras. El que tenía tierra tenía tantas leguas, el que tenía tantas leguas tenía producción de cacao, de maíz, no sé qué, o de animales, y tenía tantos negros por tal broma y tal cosa, y esos negros le daban un papel, un fusil y un palo, y era el ejército, ejércitos particulares. Que anterior a eso eran las famosas milicias que lo manejaban los europeos, los españoles. Pero después eso fue transformándose, y es lo que el Libertador revoluciona, la pone en práctica, pero toda esa, la gran mayoría de los jefes militares que estaban en la revolución no querían eso. Y Bolívar, que sí es el gran doctrinario y es el que va dando la estructura a eso, y ciertamente esas propuestas de Bolívar, que son muy discutidas acá, pero el concepto republicano que presenta Bolívar es muy diferente al concepto de nación que vienen de esas revoluciones, que es el concepto de propietario, que es el concepto de independencia para ricos, que es el concepto de excluir, es el concepto de soberanía, de Estado para los que tienen la tierra. Y Bolívar empieza a darle un concepto totalmente republicano, es colectivamente construimos, educamos primero, damos instrumentos, liberamos y después hacemos la nación, no de propietario, sino la nación cultural, todos somos iguales. Y por eso Chávez muy bien explicaba como a Bolívar como un pre-socialista, porque Chávez, Bolívar
da una doctrina extraordinaria de una ruptura con ese concepto que fue formado ahí. Y esa concepción de república tenía que ser cambiada por la nueva oligarquía que estaba llegando, y ahí ponen a Páez como el gran interlocutor, también a Santander y a otro. Pero también Bolívar, Sucre lo enfrentó allá, en Ecuador, Perú, están enfrentando esa realidad también, porque toda esta oligarquía, una vez que empiezan a derrotar el ejército español, que lo derrota fundamentalmente Bolívar, sin ánimo de hacer apología a Bolívar, pero como el gran guerrero, el gran estratega, el gran militar, él es militar de carrera, para muchos mediocre, pues no se graduó de primero, no sé qué, pero es un estudioso de lo militar. Hay varios estudios donde inventa ese arte militar él mismo, empieza a estudiar doctrina, Montesquieu, Gilbert, y hay un profesor aquí que ha hecho un extraordinario trabajo sobre eso, y Bolívar inventa todo, le va dando estructura a su propia estrategia militar. Bueno, eso es lo que hace que efectivamente cree problemas para estas élites, y de ahí la cosiata, de ahí expulsen a Bolívar, de ahí que no haya repúblicas, menos hacia el norte. Imagínense toda esa oligarquía gringa que veía, si veía a Miranda como un loco, a Bolívar lo veía como un peligro, porque ya Bolívar quería ir para allá. Mientras ellos estaban en guerra, Bolívar iba, mira, vamos para allá, a darle independencia a ustedes, y se suman a la República de Naciones. Por supuesto, las oligarquías allá del té, de toda esa explotación agrícola que estaba en el norte, nada, también en el sur, de ahí donde viene, pero además doctrinariamente Bolívar malditos y no sé qué cosa, y nos tiraron una trampa ahí en la Asamblea Nacional. Claro, lo que ellos no se esperaban, uno, es que con la muerte de Chávez aquí el pueblo se mantuviera primero la lealtad a Chávez, que se demostró durante esos primeros 10, 14 días de la muerte de Chávez. Eso fue una sorpresa para todo el mundo, y empezaron los opositores y ya Chávez era bueno, y ahí está, ya Radowski se estaba poniendo la verruga y todo. Pero sobre todo después, en plena campaña, nosotros todavía afectados, todavía andamos unos por ahí llorando. Estos señores están disfrutando y bonchando y haciendo todas las estrategias para llegar al poder. Y yo fui uno de los que alerté del proceso electoral, difícil, sabíamos de eso, las circunstancias, pero bueno, tenemos que enfrentarlo, y gracias a Dios ganamos. Yo digo gracias a Dios no porque sea un milagro, gracias a Dios que hay un pueblo de 7,5 millones que son chavistas, duros. Antes teníamos 3, ahorita hay 7,5 millones, y eso es bastante, eso es fortaleza, y esa es la patria que dice Chávez que tenemos, ideológica, política, culturalmente, diferente a esto, que dejaron solo a Bolívar, lo sacan, diferente a esto. Aquí acabamos de elegir a Maduro por instrucciones de Chávez, no seamos, tenemos que decir la verdad.
Bueno, pero también por instrucciones de Chávez hay que seguir la revolución creando patria. No es nada más elegir a Maduro. Fíjense que esta semana iba a haber todo un saqueo, conspiraciones, están reventando la luz. Sobre todo allá en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna está al frente del Valle y Coche. Entonces, ¿sabes qué hicieron el lunes? El lunes tiraron como unas 200 salvas de fuego. Y aquello fue como a la 1 de la mañana. Por supuesto, nadie que vive, yo vivo arriba, yo soy de Coche, pero vivo arriba de una organización que creó Chávez ya. Y bueno, todo el que está ahí se despertó. Aquella plomamentación, tiraron la luz, ¡pum! Se fue la luz en todo el valle, cada ratico tumban la luz, hay gente que tiene luz, no tienen agua. Y entonces después aquel palo de agua, que yo no sé si existe máquina del tiempo y los gringos y todo el sistema que dicen por ahí, lo que es cierto es que cayó un palo de agua que todo el mundo para la calle, pues. No sé, fuego, todo el mundo con terror. Pero Fuerte Tiuna, ¿por qué? Porque los militares están al frente, muchos militares viven ahí. Todo el mundo va para allá, entonces están creando una conspiración entre los militares, captando militares, creando terror en los militares, creando todas estas condiciones de desequilibrio, no tan solo, bueno, lo hicieron el 14, pero yo no tengo que explicar acá, y todo lo que han hecho. Y bueno, llegamos con Maduro, hemos escogido gobierno, y puede haber crítica, yo no estoy diciendo que es perfecto de nada de esto, pero no voy a entrar en esas consideraciones. Pero nada más y nada menos, ayer Maduro estaba recibiendo la presidencia de la UNASUR, ¿no era de Mercosur, perdón, que no soy historiador. Entonces, pero eso es un paso importante de consolidación. Bueno, nos falta mucho, nos falta tener pueblo comunal. ¿Qué es pueblo comunal? Un pueblo que no dependa del Estado, un pueblo que intervenga, cree, produzca, defienda. Estamos en Valencia, la Valencia revolucionaria, pero sabemos que aquí hay cosiata para rato también. Aquí hay cosiata por todos lados. No tuvimos ahorita a Costa Carle, pues. Yo fui el antecesor de Costa Carle, pues yo iba como candidato por instrucciones de mi comandante y me enfrenté al pollo y logramos una estabilización importante desde el punto de vista político. Y pusieron al traidor y yo, entendido, yo lo mío es entendido. Y bueno, ¿qué pasó ahí? La cosiata. Y eso es carratico aquí, no crean que eso es allá, aquí en Valencia nomás, allá en Caracas hay cosiateros por mucho. Carratico. Militares, civiles, de billetes. Pero hay pueblos que nada tiene que ver con cosiata. Ya acabamos de hacer una demostración con dolor, pérdida de nuestro comandante desde el punto de vista físico. Con una guerra que nos quitaron agua, comida. El dólar lo tienen, lo dicho, esta oligarquía es tan grosera, que maneja el dólar, ellos. Nosotros ciertamente por vía en la empresa petrolera tenemos dólares, pero ellos manejan el dólar, pues toda la banca la manejan, toda la empresa que trae de afuera la manejan, y además están subsidiados por el gobierno para manejar los dólares. Entonces se le da un dólar a 6 bolívares y el producto te lo traen a 24, que además no lo consigue, que además ahora se lo están dando al buhonero para que lo revenda. Y te dan un cupo, es tan grosero, que hay ahora los cupos por Amazon, para comprar harina pan. ¿Viste? Una oligarquía que a veces provoca darle cachetada, ¿sabes? No caer en la violencia, pero, ay, cuando uno ve unos cuantos por ahí. Bueno, a veces uno no puede caer en eso, ¿no? Pero a uno entra ahí. Pues ¿cómo es posible que le estén quitando el producto para los niños, para las amas de casa, para las escuelas, para los vehículos? Y ahí es donde viene el movimiento revolucionario, ahí es donde viene el movimiento comunal. ¿Cómo defendemos eso? Vamos a esperar que venga Chávez, vamos a esperar que venga Maduro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De ahí la organización social comunal. Hay todos los mecanismos, todos los instrumentos y la voluntad política para hacerlo y obligarlo a que lo haga que no lo quiera hacer. Y sacar que el cosiatero agarra monte, caballo. Entonces, para mí por eso es importante, más allá de la anécdota, y me perdonan que no haya hecho hincapié en eso, tengo algunos datos, todas las convenciones, la convención aquí de Ocaña, muy importante, y cómo se va estructurando eso. Pero lo fundamental es que esto lo tenemos vigente ahorita. Que hay toda una intención del imperio gringo, y está, no lo dice Obama carratico, en Venezuela, no sé qué, bueno, son groseros. Y tenemos locos acá, gente afectada, fascista,
que en un momento como este, cuando Chávez ha fallecido, que el pueblo está, sin duda alguna, porque Chávez nos hizo todo, bueno, lo que somos hechos de Chávez. Hay otra gente que no, pero lo que somos hechos de Chávez, que nos ha hecho patria. Claro que estamos afectados, pero no dormido. Hemos ido asumiendo poco a poco, mediáticamente, políticamente, socialmente, culturalmente, y ahí es donde tenemos que apretar. Porque no podemos seguir, por ejemplo, en nuestras escuelas, creyendo que los gringos, chévere. Entonces damos clases de inglés donde nos dicen que los gringos son chéveres, y por el otro lado los gringos de Obama nos dicen que nos van a invadir. No podemos andar con esa. ¿Qué somos? Y tenemos que escuchar la música, incluso comer McDonald's, no nos pongamos con eso. Hay gente que piensa, no comamos McDonald's, no vayamos al cine. No, hombre, no caigamos, a veces es ridículo muchas de esas cosas. Eso depende de cada padre cómo forma a sus hijos. No, ahí es donde viene la moral de los padres y todo eso. Pero aquí lo importante es aclararlo a los chamos qué está pasando. Que este es el país que más petróleo y energía tiene, es el de ellos, no es el nuestro ya. Bueno, ya estamos más o menos idos. Pero el chamo están recibiendo el país con la mayor energía del planeta. No le estamos entregando más nadita. Recursos hídricos, ambientales, posibilidades de que esos chamos tengan todo. No lo tuvimos mucho de nosotros. Nos quitaron las universidades, nos privatizaron todo. Esos chamos tienen ahí becas, todo, falta todavía y hay problemas, corrupción y todo eso. Pero los muchachos tienen todo para que sean los grandes, es la potencia, para que sean Bolívar, para que sean Miranda, para que sean Chávez. Y eso es lo que estamos defendiendo ahorita, entregándole a esos muchachos. Y se nos va la vida en esto. Chávez no entregó su vida pues por nosotros. Él juró. Bueno, todos tenemos que hacerlo, porque ¿quién no se va a entregar y no se va a sacrificar por un hijo? ¿Qué le vamos a entregar a esos muchachos? Una patria hipotecada. Un loco como este, que manda a la gente para la calle para que la maten. ¿Qué le vamos a entregar? ¿Para entregárselo a los gringos? ¿Para que le vengan a meter cocosete y bromas a los gringos en la cabeza a los muchachos? No, hay que meterle revolución, hermano, a esos muchachos. ¿Qué es lo que tenemos? Y para eso Chávez, 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 patria. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Las cosiatas por todos lados, pero para eso somos bolivarianos y para eso somos chavistas. No podemos estar hablando de un pasado desde un presente que a veces es muy difícil comprenderlo. Pero un presente que tenemos ahorita vigente que está conectado a ese pasado, oligarquía, el imperio, todo eso que viene de allá, nos quieren quitar la energía, nos quieren seguir como nos quitaron en aquel momento, nos saquearon. Ya eso se ha venido superando. Pero todo eso que se ha venido recuperando es para invertirlo en el pueblo, para invertirlo en esa juventud, para que creen esa unidad. Nosotros es difícil todavía recibir todo lo que ha sido la UNASUR, que ha creado mi comandante, el ALBA. Todo lo que no hemos agregado a UNASUR, eso es difícil. Bueno, nos mandaron a tocar cacerola en Argentina y en Uruguay, pues. O sea, el escualidismo es internacional, no es una cosa... ¿Ah? Entonces, no es fácil trabajar en la unión, pero esos muchachos hay que meterle revolución, Bolívar, unión, nuestros recursos, autoestima. Esos muchachos son bellos, son poderosos, lo tienen todo. Y merece que nosotros les entreguemos nuestra vida. ¿Verdad? Gracias por permitirme estar acá. Perdonen por no dar una erudición histórica, porque no soy historiador, ya lo saben. Soy un revolucionario, pero esta es mi Valencia, no la del rey. Mi Valencia revolucionaria, la Valencia chavista. Gracias por permitirme estar acá.